Bueno, muy buenos días a todos. Queríamos venirles a contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia desde el punto de vista de inteligencia artificial. Este es un comité que viene funcionando hace ya unos 3 años y queremos empezar a conectar con otras asociaciones, con otros grupos, empezar a darle mucha más fuerza pues, al tema de inteligencia artificial, no solamente desde el campo de la radiología, sino desde la salud en general. Voy a empezar hablando un poco de cuál es la situación, qué es lo que ha pasado en los últimos 2-3 años. Pues yo creo que todos nos dimos cuenta, la pandemia generó unos cambios radicales en el sistema, solamente desde el punto de vista de telemedicina, un aumento de más de 38 veces la cantidad de consultas que se hacían por medio de telemedicina, eso después de un pico grande que se da por allá en abril del 2020, y solo en Colombia, esto es un dato de la Cámara de Comercio de Bogotá, tenemos 165 millones de atenciones bajo la modalidad de telesalud en estos 2 años, y más o menos estaba pensando y se tiene información de unos 6 millones de consultas al mes y eso continúa. Entonces vemos una explosión desde el punto de vista de salud digital a partir del cual pues vienen cambiando muchos de nuestros temas pues acá en el país. Y cuando vamos a hablar de inteligencia artificial, la inversión que se da en inteligencia artificial es considerablemente alta. Solamente en el 2021 estamos hablando de una inversión, un incremento de casi un 108% de las inversiones que se daban desde el 2020 al 2021, del cual el 20%, casi el 20% es inteligencia artificial. Entonces vemos que cada vez el sistema de salud está teniendo mucho más dinero, recursos que están entrando para apoyar estos temas de inteligencia artificial. Pero cuando vamos a ver el journey del paciente, todos acá hemos sido pacientes también, no solamente tratamos a nuestros pacientes, sino que también lo somos. Y en el journey del paciente vemos que empiezan a haber muchas aplicaciones que se conectan con cómo nosotros nos relacionamos con el sistema de salud. En un principio, si lo vemos aquí, casi no se alcanza a leer, pero si lo vemos, digamos, en un paciente que está en la casa, que tiene unos wearables conectados que eventualmente pueden generar unas señales de alarma. Esas señales de alarma pueden ir a una central de monitoreo y esa central de monitoreo pedirle al paciente que se acerque a una institución de salud para ser tratado. Una vez en la institución de salud, vemos todo un tema de ingreso del paciente a la institución, que la idea también es acelerarlo mucho por medio de diferentes tecnologías. Y en el contacto médico-paciente, creo que es uno de los puntos más críticos, porque es uno de los puntos donde obtenemos esa información, obtenemos esa data. En ese contacto médico-paciente hemos visto también una disminución, por así decirlo, en la humanidad que muchas veces puede haber, porque ya uno empieza a ver, pues, digamos, una persona pues, muy consciente de lo que viene sucediendo, de los impactos que tiene la tecnología en el sector, es que el médico está todo el tiempo escribiendo en la historia clínica y se pierde muchas veces ese contacto médico-paciente que es tan importante en el cuidado. Entonces, obviamente hay unos temas que tenemos que mejorar, pero ya vemos pues también tecnologías que permiten acelerar y permiten disminuir tanto esa relación del médico frente al sistema de información, más no frente al paciente. Y obviamente pues tenemos ya, digamos, unos tratamientos que se le envían a los pacientes y que vuelven otra vez a su casa, digamos, con otros wearables, con otros dispositivos para seguir, digamos, como el tratamiento del paciente en casa. Bueno, ¿por qué les cuento todo este journey del paciente? Obviamente es un paciente específico, hablamos de un paciente con una enfermedad crónica, por ejemplo, porque ahorita en Colombia estamos viendo, debido a esa inversión que se está dando en inteligencia artificial, debido al cambio por la pandemia, muchas empresas están entrando al sistema. Entonces vemos empresas como B4Tech, que precisamente ofrecen ese hardware para la adquisición de las señales fisiológicas y la información que después se va a enviar a los centros de salud. Vemos empresas como Bukeala, que lo que permite es saber esos pacientes que se están enfermando, qué tanta carga me van a generar al sistema, qué tanta carga, qué tantos pacientes van a llegar a la institución de salud, para que las instituciones se preparen frente a eso. Tenemos también Índigo. Índigo trabaja mucho más alrededor del tema de inteligencia artificial ya netamente en el diagnóstico de enfermedades. Vemos también a HiSmart. HiSmart es muy interesante porque HiSmart se relaciona mucho a una empresa
que hace poco adquirió Microsoft, que es Nuance, que permite en ese relacionamiento médico-paciente acelerar mucho el proceso. Y esa información que yo obtengo de mi paciente, llevarlo directamente a la historia clínica electrónica. Y empresas como Salud Tools, con algo muy similar a lo que hace Hizmart. Pero bueno, vemos también otras, aquí no voy a hablar de todas las otras que tenemos, pero son muchas empresas que están llegando al sector, que están proponiendo innovaciones alrededor de inteligencia artificial desde el punto de vista de la enfermedad renal crónica, desde el tema de enfermedades huérfanas, desde malaria, desde enfermedades, cáncer de pulmón, que aceleran los procesos. Entonces, debido a esto y debido también a uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el sector salud, y es que pues, podemos tener muchas soluciones, podemos tener muchas tecnologías, pero adoptarlas es muy complicado. Este año salió un estudio, esto es de Brookings, que habla de qué es lo que está pasando en el sector salud y por qué nos está dando la adopción de la inteligencia artificial como lo esperamos. Ellos hicieron una relación en cuanto a los trabajos, los job postings que habían en Estados Unidos, y encontraron que el sector salud es el que menos habilidades pide en inteligencia artificial. Obviamente, cuando nos vamos a un sector de tecnologías de la información, pues donde están Google, donde están Amazon, pues es casi 1 de cada 100. Pero en salud encontramos que es 1 de cada 1.800 trabajos, pues, o solicitudes de empleo que piden inteligencia artificial como parte de los skills. Entonces, eso es uno de los puntos, pues no estamos solicitando personas con estas habilidades y por lo tanto no vamos a tener adopción de la inteligencia artificial. Pero además, ellos hablan de otras barreras en esta adopción, barreras desde el punto de vista algorítmico, que yo creo que ya lo hemos cubierto acá en algunas de las presentaciones, desde las limitaciones al acceso a los datos. Yo creo que esto es clave para tener buena inteligencia artificial, para tener buenos algoritmos, necesitamos buenos datos, y las leyes en el país, pues temas de la Beas Data, son muy complicadas para uno poder hacer un aprendizaje federado y poder tener, digamos, como buenos algoritmos. Barreras desde el punto de vista regulatorio, precisamente lo que acabo de mencionar, y muchas veces incentivos desalineados en cuanto a el tema del pago, quién cubre, quién, en el caso de que yo use un algoritmo con inteligencia artificial, eso me permite a mí como médico poder cobrar igual de la misma manera, poder cobrar un poco más. Entonces yo creo que hay muchos temas pues, que se tienen que discutir. Y en radiología, ya entro, digamos, hablando un poco de las necesidades de por qué necesitamos un comité de inteligencia artificial. Hace 6 años, Geoffrey Hinton, creo que se llama, que es uno de los fundadores de todo este movimiento de inteligencia artificial en Canadá, él decía que debíamos parar de entrenar radiólogos. Estamos hablando del 2016, que ya los algoritmos en inteligencia artificial estaban mejorando las decisiones, estaban como outperforming, estaban mejorando la decisión que un radiólogo podía tomar frente al diagnóstico de alguna enfermedad. Estamos hablando de 2016. 2021, bueno, ahí se vuelve a revisar lo que Geoffrey Hinton mencionaba y no sucedió. En 5 años los radiólogos seguían mandando, por así decirlo, y la inteligencia artificial, si bien tenía unos resultados muy interesantes, el tema de adopción, que es todo lo que estamos hablando acá, no se daba, y por eso ya se empieza a hablar mucho de no reemplazar al personal de salud, sino de mejorar sus habilidades, y es creo que uno de los temas principales de la conferencia. Bueno, nace entonces el Comité de Inteligencia Artificial en el 2019, como parte de la Asociación Colombiana de Radiología, una asociación de más de 75 años, una asociación que es muy académica, hay diferentes comités, como los pueden ver acá, comités muy específicos dependiendo de ciertas especialidades en cuanto a imagen mamaria, imagen de abdomen, ultrasonido, pero también los comités que son un poco más transversales, como por ejemplo un comité de ética y el comité de inteligencia artificial e innovación, que también vuelve a ser un comité muy transversal de la asociación. Además, en el comité de inteligencia artificial también tenemos como un subcomité también de ética, pero que aborda específicamente los temas de inteligencia artificial. Estos son los integrantes del comité, son 6 personas de diferentes disciplinas. Aquí no son todos radiólogos, de hecho yo no soy radiólogo, yo soy ingeniero,
pero me interesan mucho estos temas y he tenido formación también en el tema de imágenes médicas. Tenemos a la doctora Marta Edido Yuela, que ya fue también presidenta de la Asociación Colombiana de Radiología, es ahorita la jefe de radiología en el Instituto Roosevelt. Tenemos al doctor Raúl Ramos, que es profesor de la Universidad de Antioquia, que es también un especialista en todos estos temas de inteligencia artificial y que coordina la especialidad en inteligencia artificial de la universidad. Jorge Alejandro García, que es abogado. El doctor Emanuel Salinas, que es codirector del comité. Él sí es radiólogo, él junto con la doctora Marta Edith, y trabaja todo el tema de imagen de abdomen y en este momento es investigador del Instituto Bloomfield en Canadá. La doctora Clara Mosquera, que ella es ingeniera, ella también hace poco fue, digamos, ya terminó ese periodo, pero hacía parte de la misión de expertos de inteligencia artificial del gobierno de Colombia. Es una persona con mucho conocimiento en este campo. Y la doctora Mónica Rincón, que es médica fisiatra y es la jefe de rehabilitación cardiovascular de la Cardio. Vemos entonces un grupo muy multidisciplinario que abordan estos temas de inteligencia artificial desde diferentes perspectivas. Pues como les mencionaba ahorita, hay un subcomité que es el subcomité de ética, pero también tenemos un grupo de colaboradores, algunos de ellos residentes, otros médicos en otras áreas, como un médico internista, el doctor Alejandro Hernández, y el doctor Juan Carlos Aldana, que también es radiólogo y que es el director de la residencia en la clínica en La Sabana. Bueno, hablando entonces un poco de los pilares del comité, cómo nos estamos organizando nosotros. Pues no abordamos solo la inteligencia artificial desde el desarrollo de la tecnología, sino que también nos interesa mucho, primero esta parte de ética y bioética, pero todo lo que tiene que ver con regulación, evidencia, que es precisamente la tecnología y cómo la tecnología impacta a nuestros pacientes, y implementación. Implementación es clave porque en implementación tenemos esas barreras de adopción de las que les estaba hablando ahorita. Y además, pues digamos, hay otro que es también muy transversal a todos los otros pilares, que es un pilar ya más de comunicación, de cómo nosotros, pues en principio, con los agremiados, quienes pertenecen a la asociación, hablamos de estos temas, les presentamos estos temas, les comunicamos lo que venimos encontrando en inteligencia artificial, pero también cómo nos salimos un poco de la asociación, vamos a los pacientes, les contamos a los pacientes qué es lo que está sucediendo en inteligencia artificial y generamos también un poco de masa crítica alrededor de esto para pues, también generar presión a nivel gubernamental. En cada uno de los pilares tenemos a un encargado de parte del comité, que sí es encargado, digamos, define las líneas de trabajo de esos pilares. Bueno, hablando un poco entonces, ¿qué es lo que hacemos por pilar? Por ejemplo, en regulación, trabajamos todo lo que tiene que ver con injerencia a nivel nacional, que es lo que está sucediendo desde el Ministerio de Tecnologías y desde el Ministerio de Salud, como nosotros una vez veamos un decreto podemos generar comentarios al respecto. Nos estamos moviendo mucho, también haciendo uso de la ley de la inteligencia artificial, donde la asociación tuvo parte, es una ley del 2001, si no estoy mal, que convierte a la asociación en un ente consultor del gobierno. Entonces, digamos como que ya hay unos elementos jurídicos que nos permiten a nosotros hablarle al gobierno directamente y pedirle que en las decisiones que se tomen alrededor de esta tecnología nosotros estamos presentes. Estamos hablando de guías, de las estrategias, de las políticas, de las direcciones que va tomando el gobierno. En el tema de ética y bioética adoptamos esos principios éticos existentes. En este tema es muy de la discusión continua que se da frente a las soluciones que se están presentando, a las soluciones que yo quiero generar en el sector. Digamos, tenemos pues también unos nuevos principios, si se puede llamar así, pues es decir, eso depende mucho del contexto, depende mucho de dónde nos movemos, de las poblaciones con las que trabajamos. Entonces, digamos, las discusiones y esos dilemas éticos los manejamos continuamente. Y ahí obviamente nos enfocamos mucho en lo que tiene que ver con derechos humanos y derechos democráticos. En evidencia y en educación, todo lo que tiene que ver con pues, el tema de eficacia, seguridad, las validaciones clínicas y analíticas que se dan de los algoritmos, y cómo nosotros podemos generar también guías para que quienes quieran adoptar la tecnología o quienes quieran desarrollar la tecnología lo puedan desarrollar de manera responsable.
obviamente todo el tema de comunicación entre los diferentes actores que les menciono ahorita, y la parte de implementación, que es un pilar relativamente nuevo, es un pilar que se conecta con todo lo que tiene que ver con transformación digital, es decir, no pensar en la tecnología como algo independiente, sino como hace parte de toda una transformación del sector. Y acá hablamos mucho ya de la práctica clínica, de cómo cambia, dependiendo de institución, la posible adopción de la tecnología y ya la puesta en marcha pues, y el escalamiento. Esos pilares nosotros los hemos venido reflejando en nuestros congresos. Ya tenemos, este año vamos a realizar el 4º Congreso de Inteligencia Artificial, que va a ser ahorita en octubre. Más adelante les muestro una imagen del congreso. Aquí no se puede ver muy bien, pero básicamente pues, lo que estamos mostrando es cómo pues, trabajamos no solamente desde el desarrollo y desde la tecnología, sino que también mucho el tema ético, mucho el tema regulatorio, y queremos que sea, digamos, un congreso donde se aborde la inteligencia artificial en salud, no solamente en imágenes diagnósticas. Y la idea, siempre hemos pensado en que pues, en Colombia tenemos muchas capacidades, tenemos muy buenos desarrollos, como les conté ahorita, ya hay empresas que ofrecen soluciones en inteligencia artificial, como nosotros podemos llevar todas estas capacidades al mundo, pero también cómo pues podemos traer a esos expertos para ver cuáles han sido las buenas prácticas, qué les ha funcionado a ellos en la adopción de la tecnología, para nosotros también implementarlo acá. Este fue el congreso del año pasado, si no estoy mal, una gran cantidad de speakers, pues en gran medida por la facilidad que se daba en la virtualidad. Tuvimos pues speakers una gran cantidad de países y también en diferentes profesiones, pues incluso estuvimos hablando también de temas de inteligencia artificial en radioterapia o una parte, digamos, específica para eso, estuvimos hablando de inteligencia artificial en oftalmología, en todo el tema de dermatología, entonces digamos como diferentes aplicaciones. Bueno, algunas actividades, vamos a mostrar entonces algunos de los resultados que hemos tenido desde el comité. En el tema de regulación hemos venido hablando también con el INVIMA, hay un tema muy importante acá y es la aprobación del software como dispositivo médico, que todavía sigue como un terreno muy gris, no es muy claro cuáles son los procesos. El INVIMA por lo general adopta ciertas guías del FDA y el FDA tampoco sabe muy bien qué es lo que está buscando, entonces nosotros estamos continuamente mirando también pues, en esos temas regulatorios pues, cómo podemos aportar. En el tema bueno, también en la parte pues, de regulación hemos estado apoyando también este diplomado en Derecho, Tecnología e Innovación. Creemos que pues, parte del tema de educación, pero que al final va a impactar regulación, es también esa conexión que nosotros tenemos con los abogados, con los que van a decir en la institución, en la clínica, en la IPS en la cual estamos trabajando, si eventualmente podemos hacer uso de la tecnología, podemos compartir datos. Entonces yo creo que es importante hablarles un poco de estos temas y ver también, digamos, qué es lo que está sucediendo en otros países donde el compartir datos no es tan difícil. Y estamos hablando de países, por ejemplo, europeos donde GDPR, donde tienen unas leyes muy estrictas al respecto. Entonces, digamos que esa conversación continua es muy importante. En el tema de ética, hemos venido trabajando mucho pues, también con el gobierno en todo lo del marco ético para la inteligencia artificial, que creo que sale en el 2020, pero a partir del cual se han generado una serie de herramientas también. Y hemos venido desarrollando un consentimiento informado, pues esto hace parte del comité del subcomité de bioética, que lo componemos pues nosotros 4 del comité principal. Y el consentimiento informado que les mencionaba es un consentimiento frente al diagnóstico de enfermedades donde se hace uso de la inteligencia artificial. Nos parece importante ser muy transparentes con los pacientes y mencionarles que pues, en determinado diagnóstico, en determinado procedimiento, pues está haciendo uso de esta tecnología. Y este pues, consentimiento, pues digamos, hicimos el lanzamiento ahorita en el Congreso de Radiología de este año, pero queremos pues, moverlo mucho más entre los asociados y ver cómo de pronto lo convertimos en una práctica del día a día. Este consentimiento también será presentado ahorita en el Global Forum on Bioethics in Research, que va a ser en Sudáfrica. Digamos, un tema pues también donde
se está abordando toda la parte de ética en inteligencia artificial en salud y vieron pues, el desarrollo del consentimiento como una buena práctica, algo interesante, algo con un resultado tangible que se puede mostrar y que obviamente aborda todos los principios éticos que ellos normalmente abordan en sus conferencias. Además, pues también en las sesiones académicas que tenemos de la ACR, hablamos mucho de estos temas éticos. De nuevo, nos parece importantísimo que se tengan estas reflexiones. Muchas veces no es de presentación, es de hablar, de comentar casos, de mirar qué es lo que sucede con ciertas poblaciones vulnerables. Y vamos a hablar un poco acá de, voy a ver cómo voy de tiempo, creo que ya se me acabó. Bueno, voy a ver aquí rápido, 5 minutos. Bueno, en todo el tema de educación hemos tratado de ser muy hands-on, pues lo que hacemos entonces con nuestros asociados es que aprendan de inteligencia artificial, pero que también tengamos, digamos, espacios donde ellos puedan incluso hasta codificar y poder desarrollar de pronto un algoritmo y ver cómo funciona el algoritmo y que vean las dificultades también que puede llegar a tener. Pues hace poco en el Congreso Colombiano de Radiología tuvimos también un simposio donde tuvimos unos expertos internacionales que de hecho uno de esos expertos era el director del Steering Committee del RSNA, el doctor John Mongan, y él nos habló mucho también de esta historia de Geoffrey Hinton y cómo hace 5 años pues, nos decían que los radiólogos iban a ser reemplazados y pues, la importancia que tiene que el radiólogo aprenda estos temas de inteligencia artificial para que evite también lo que se habla mucho del vas a ser reemplazado. Vamos a estar también participando en este congreso del próximo año en el ISBI, donde seguramente ustedes también van a tener un tema pues, muy importante. Es un congreso internacional de imágenes biomédicas y creo que van a haber unos espacios también desde el punto de vista de radioterapia, entonces también para que le den una miradita. Y como hablábamos, pues la conexión también con las startups, con las empresas colombianas que están haciendo uso de estos temas de inteligencia artificial nos parece muy clave porque también lo que queremos es generar un desarrollo local. En temas de investigación, pues algunos de los miembros del comité hicieron parte también de este proyecto. Es un proyecto que se busca la viabilidad y la validación de aplicaciones de modelos de inteligencia artificial para detección de neumonía en servicios de radiología. En particular hablaban mucho del COVID. Este es un proyecto donde 4 instituciones de la ciudad de Medellín estuvieron presentes y que de hecho la publicación en este journal internacional salió esta semana apenas. Es una publicación muy interesante donde hablan de cómo hicieron el entrenamiento en unas imágenes de CT que estaban no muy bien anotadas y pues tuvieron unos resultados muy buenos. Hicieron uso de 1.300 imágenes. Aquí vemos la posibilidad de tener también lo que les mencionaba ahorita, el aprendizaje federado, de tener datos de diferentes pacientes de diferentes instituciones. Y en temas de regulación, bueno, vamos a pasar aquí un poco, temas de interoperabilidad, nos estamos metiendo mucho en eso, ahorita haciéndole seguimiento también al marco ético de inteligencia artificial. Ahorita también hemos tenido algunas formaciones alrededor del tema de políticas públicas y de la importancia de las políticas en el tema de inteligencia artificial y pues yo estuve, digamos, en un tema de formación con este centro en políticas públicas. Y también hemos participado en la traducción de unas guías que son las Consort AI y las Spirit AI que permiten desarrollar protocolos para estudios clínicos randomizados haciendo uso de la inteligencia artificial. Primero, cómo se reportan estos protocolos, pero también cómo se desarrollan los protocolos. Y precisamente, esto es un estudio de ayer donde se habla de la importancia que tiene de hacer uso de estas guías. En 41 estudios que se encontraron acá en este artículo de JAMA, estudios clínicos randomizados, pues se vio que no estaban usando mucho las guías de Consort AI. Una de las recomendaciones de este artículo es precisamente que se usen más y también que pues, se empiezan a encontrar algunas dificultades en cuanto a sesgos en la información porque no hay algunas poblaciones vulnerables que hayan sido, digamos, incluidas en el estudio como parte de los pacientes. Temas también, digamos, de internacional, nos estamos moviendo mucho, estuvimos hace poco también en este evento en Israel, aprendiendo un poco del tema de desarrollo colaborativo, multidisciplinario, y estuvimos participando también en este evento en Medellín. Este es un evento reciente de hace 2 meses,
que era un datathon, donde precisamente llevábamos a algunos de los radiólogos, se conectaban con científicos de datos, con desarrolladoras en estos aspectos y pues en este caso no trabajamos en temas de radiología, solamente hubo un workshop alrededor de eso, pero pues se desarrollaron algoritmos para el dengue, por ejemplo, en Colombia. Pero entonces ya todo el pipeline de desarrollo, el radiólogo lo entiende, se conecta con eso y creo que es muy importante también como tener esa educación hands-on que les permite después tomar decisiones de nuevo frente a la adopción de estas tecnologías. Entonces aquí vemos un tema pues de muchos aliados y pues una comunidad en realidad que se genera alrededor de estos temas. Y bueno, termino con esta invitación, pues la idea entonces es que nos acompañen ahorita en el cuarto Congreso de Inteligencia Artificial, se va a hacer ahorita el 21 y 22 de octubre en el Hotel Estelar Milla de Oro. De nuevo, los mismos ejes que les mencioné durante toda la presentación, desde el punto de vista de la ética, la bioética, vamos a hablar de temas de educación, vamos a tener unos invitados muy especiales, el editor en jefe de Radiology, AI in Radiology, Radiology Artificial Intelligence, perdón, que es el doctor Charles Kahn, y la doctora Judy Gishoya, que viene de la Universidad de Emory, que trabaja mucho en el tema de Data Science a nivel internacional. Y bueno, van a estar también el doctor Emanuel, la doctora Marta, parte del comité, y el doctor Andrés Cardona, que es el director de investigaciones del CETIC, y la doctora Elena Webb también, que trabaja mucho la parte de ética. Y termino con esta frase, que es precisamente del doctor Charles Kahn, que habla que la IA es y debe ser una actividad humana, que debemos emprender este trabajo con una mirada puesta en cómo estas tecnologías nos ayudarán a cuidar a nuestros pacientes de una manera más efectiva y humana, y que nuestro objetivo, pues en realidad, que es digamos uno de los mensajes principales de la conferencia, pues no va a ser reemplazar, sino que es ampliar esas capacidades humanas para brindar una atención médica y para mejorar las vidas de aquellos a quienes tenemos el privilegio de servir. Bueno, y las conclusiones, ya pues en búsqueda de una implementación responsable de inteligencia artificial, estamos hablando de temas que deben de ser colaborativos, que deben de ser interdisciplinarios. Desde la ACR nosotros lo estamos haciendo también teniendo una mirada en los componentes éticos, regulatorios y implementación, y en los últimos años hemos hecho un especial énfasis en educación, eso nos parece clave y creemos que desde la ACRO y ACOFIMED también deberían de trabajar mucho en esto y obviamente abordar continuamente esos temas éticos que son tan importantes y que a futuro pues no queremos que la inteligencia artificial se convierta antes en un problema. Y bueno, en realidad en esta nueva realidad debemos de estar preparados, no preparados para luchar contra la tecnología, sino para unirnos a ellas, y debemos ampliar las capacidades humanas, como mencionaba el doctor Kahn, para brindar una mejor atención médica, más efectiva, más humana. Y bueno, muchas gracias. Los dejo con esta imagen también, es el doctor Felipe Kitamura, médico radiólogo de Brasil, que creo que explica mucho el miedo que tienen los radiólogos, pero la importancia que tiene la educación, cómo se pierde ese miedo una vez aprenden de la tecnología. Bueno, muchas gracias.